Pensemos por un momento en el español que hablamos en América Latina. ¿Es solo un idioma? La verdad es que es mucho, mucho más. Es como un archivo viviente, un registro increíble de encuentros culturales, de resistencia y de una capacidad intelectual que en serio es asombrosa. El gran escritor argentino Jorge Luis Borges lo dijo de una forma perfecta. Y es que un idioma no es solo un montón de palabras y reglas, no, es una manera única de ver, de experimentar la realidad, de sentir el universo. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Para responderla tenemos que hacer un viaje en el tiempo, porque la historia del español latinoamericano es una de adaptación, de fusión y sobre todo de muchísimo ingenio. Así que vamos a sumergirnos en esta historia. Ok, primero lo primero. Cuando el español cruzó el Atlántico, no llegó como un bloque sólido, único, para nada. Desde el principio se dividió, digamos, en dos grandes corrientes y todo tuvo que ver con la geopolítica de la época. Esta división es fundamental para entender todo. Por un lado estaba la norma de Madrid, la del centro, que era más conservadora. Esta fue la que influyó en los centros de poder como Ciudad de México o Lima. O sea, era el español de las élites, de los administradores. Pero por otro lado, en las zonas más periféricas como el Caribe o el Río de la Plata, la influencia venía de Sevilla, del sur. Y claro, este era el español andaluz que hablaban los marineros, los comerciantes, y esa se convirtió en la base de dialectos completamente nuevos. Y un ejemplo perfecto de esto es el voceo. Fíjense qué historia. El vos en la España medieval era súper formal para dirigirse a la nobleza. Pero con el tiempo perdió prestigio y casi desapareció. ¿Qué pasó en América? Pues en las regiones más alejadas del poder, como Argentina o Centroamérica, el vos sobrevivió, y aunque después, en el siglo XIX, los académicos intentaron eliminarlo, no pudieron. El voceo se aferró y se convirtió en un acto de resistencia, en un pilar de identidad regional. Y ahora es cuando la historia se pone realmente fascinante. Porque el español no solo se adaptó al nuevo continente, no, fue reconstruido, fue enriquecido por la genialidad de los pueblos indígenas y africanos que ya estaban aquí o que fueron traídos a la fuerza. Y aquí lo importante no es solo que se añadieron palabras nuevas, es que con cada palabra venía un sistema de conocimiento entero. Por ejemplo, huracán, del taíno, no solo nombra una tormenta, invoca una sabiduría ancestral sobre el clima. O aguacate, del náhuatl, que condensa siglos de ciencia agrícola. Y ni hablar de la papa, del quechua, que representa el dominio de la agricultura en las condiciones más extremas de los Andes. Son cápsulas de conocimiento. Y la influencia fue mucho más allá. Llegó hasta conceptos filosóficos súper profundos. En el mundo andino, por ejemplo, existe el concepto de Aini. Esto no es un simple intercambio, no es comercio. Es una obligación casi sagrada, un ciclo de ayuda mutua que ha permitido que las comunidades sobrevivan y prosperen por siglos. De hecho, esta filosofía está tan arraigada que la vemos en esta frase que se escucha en toda América Latina. Hoy por ti, mañana por mí. Esa es la esencia del AINI. Es un contrato social basado en la reciprocidad que sigue vivito y coleando. Y bueno, hablando de los Andes, hay que mencionar a Potosí, en Bolivia. Las minas de Potosí llegaron a suministrar, imagínense, el 80% de la plata de todo el mundo. ¡Una locura! La riqueza era tan legendaria que de ahí viene la frase «vale un Potosí». Pero Potosí también fue un lugar de una fusión cultural increíble. Se dice que los mineros indígenas, al no poder pronunciar bien Dios, lo adaptaron a Tío y crearon una deidad del inframundo a la que todavía hoy le dan ofrendas para que los proteja. Ahora pasemos a la contribución africana, que es gigante y a veces no se le da el crédito que merece. Resulta que muchas lenguas de África Occidental son tonales, tienen una musicalidad inherente. Cuando sus hablantes aprendieron español, ¿qué hicieron? Aplicaron esa musicalidad, esa melodía, y transformaron para siempre el sonido del español. Esa cadencia tan rica y melódica que asociamos con el Caribe es un legado directo de esa resistencia rítmica africana. Y por supuesto, también hay palabras que son un puente directo con África. Términos como chévere, que es un pilar del vocabulario caribeño, o nombres de alimentos básicos como mangú, gandules o ñame. Todas son la prueba viviente de una resiliencia cultural y culinaria que sobrevivió a la brutalidad de la esclavitud.
Entonces, tenemos este nuevo idioma, súper dinámico, con muchísimas capas, que se convirtió en una herramienta poderosísima en manos de verdaderos gigantes intelectuales que lo usaron para la diplomacia, para la resistencia y, cómo no, para el arte. Hablemos de Malinchín, a quien muchos conocen como la Malinche, pero ella fue mucho más que una simple traductora. Fue una estratega, una diplomática brillante. Usó su dominio del náhuatl, del maya y del español para forjar alianzas, para negociar, para sobrevivir en un mundo que se caía a pedazos. Su inteligencia lingüística, literalmente, cambió el curso de la historia. Y luego, un tiempo después, en el siglo XVII, aparece Sor Juana Inés de la Cruz, una genio, una de las mentes más brillantes de su época. Y desde su convento, no solo desafió al patriarcado, sino que hizo algo increíble. Integró el náhuatl y los dialectos de los esclavos africanos en su alta poesía. Y no como una burla, sino con una dignidad profunda, dándole voz y humanidad a los que no la tenían. Avanzamos hasta el siglo XIX y nos encontramos con Candelario Obeso, un poeta afrocolombiano que hizo algo revolucionario. Escribió su obra más famosa, Cantos Populares de mi Tierra, completamente en el dialecto de los bogas, los trabajadores negros de los ríos. Y al hacerlo, validó su lenguaje. Demostró que esa forma de hablar era digna de la alta literatura, convirtiendo una marca de marginación en una herramienta de poder. Y esta cadena de ingenio, esta capacidad intelectual, nunca se rompió. Siguió viva y produjo innovaciones que cambiaron el mundo. Desde la televisión a color del mexicano González Camarena, hasta la fórmula para medir terremotos del chileno Arias Suárez, o la píldora anticonceptiva del también mexicano Miramontes. El legado de brillantez es innegable y continúa hasta hoy. Así que la próxima vez que usemos una palabra como chocolate, cancha o chévere, vale la pena hacer una pausa y pensar, porque el español de América Latina no es una herencia que recibimos y ya. Es un archivo vivo, un monumento a la inteligencia y la resiliencia de todos sus arquitectos. Es, como decía Borges, nuestro propio y verdadero modo de sentir el universo.